Tengan todos ustedes, amigos, pues tarde, ya es la 1 y son las 2. Tengan bonito y hermoso día. No se les olvide darle me gusta, su like abajo, que la campanita piquen, escuchen. Pues vámonos con todo. Buenos días. ¡Ánimo! Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre el fraude que se cometió en Segalmex, que consideramos el único caso de corrupción que lamentablemente se nos presentó en el gobierno, y queremos informar cómo va el proceso de recuperación de lo sustraído de manera ilegal y el castigo a los responsables. Entonces, habíamos acordado informar sobre este asunto y lo vamos a hacer. Vamos a que primero introduzca la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y luego Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública, luego el actual director general de Segalmex, Leonel Cota Montaño, y la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, para tener toda la información. He dado también la instrucción a la secretaria de Gobernación para que se suban todos los documentos a la página de internet del gobierno y se puedan revisar, que se haga todo de manera transparente. Entonces, adelante. Con su permiso, presidente, muchísimas gracias. Saludo con gusto a los medios, a los que nos escuchan. Como bien señala el presidente, el único caso de corrupción de esta administración ha sido el caso Segalmex. Desde el momento en que se detectó el posible desfalco y daño al erario, el presidente instruyó llegar al fondo del asunto y que no hubiese impunidad. A partir de ahí, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría Fiscal establecimos una mesa de coordinación con la Fiscalía General de la República para poder proveer de toda la información disponible para poder hacer las investigaciones y el inicio de las carpetas penales correspondientes. Al mismo tiempo, se creó un grupo de trabajo de la mano de la Secretaría de la Función Pública y de los nuevos funcionarios de Segalmex, en específico el nuevo titular, Leonel Cota, y a partir de ahí empezamos a hacer todo una labor para poder llegar al fondo del caso, aclarar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, por la propia Secretaría de la Función Pública, poder ver toda la documentación que se pudiese tener disponible y así tener certeza de dos cosas: el origen y el monto del desvío. Así que vamos a pasarle la palabra al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, quien nos va a dar cuenta de todo este trabajo realizado durante los últimos años
para poder conocer los montos denunciados y posteriormente la propia procuradora que pueda dar cuenta al pueblo de México de cuál es el estatus actual de las carpetas de investigación que se han realizado de la mano de la Fiscalía. Adelante, secretario. Segalmex se creó en 2019 como un organismo con visión social para rescatar al campo y apoyar directamente a los pequeños productores de granos en las zonas de mayor rezago del país, para favorecer la producción de maíz, frijol, arroz, trigo y asegurar la adquisición a precios de garantía en beneficio de la población más necesitada. Segalmex inició sus operaciones haciendo uso de las estructuras de recursos de Diconsa y Liconsa, así como de la regulación vigente de ambas instituciones. Sin embargo, la falta de definición y armonización de las competencias y atribuciones de las tres entidades y la obsolescencia de sus sistemas informáticos, entre otros factores, ocasionaron una crisis administrativa. A partir de los resultados de diversas auditorías, de las denuncias presentadas por servidores públicos y del deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de estos tres organismos, se tomó la determinación de cambiar a las personas servidoras públicas de mando de estas entidades y se creó un grupo de trabajo integrado por la Secretaría de Gobernación, de Hacienda, la Función Pública, la Procuraduría Fiscal, ¿no?, y la nueva administración de Segalmex, con objeto de corregir la problemática propiciada por la crisis administrativa e investigar las posibles irregularidades y actos de corrupción cometidos por diversos servidores públicos. Uno de los primeros resultados de las investigaciones fue la recuperación de 955 millones de pesos de recursos públicos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles. Por este hecho, se presentaron las denuncias penales correspondientes. Como se informó aquí, el 18 de agosto de 2022 y el 29 de junio de 2023, los actos de fiscalización realizados por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación a las cuentas públicas 2019 y 2020, que fueron los años en los que se dio la crisis administrativa, dieron como resultado observaciones con indicios de irregularidades por 9.500 millones de pesos de posible daño patrimonial observado. Es importante recordar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización no son desvío de recursos. Las observaciones son señalamientos que los auditores hacen sobre la información y evidencias que tuvieron a la vista, las cuales deben ser aclarados por los entes auditados, por lo que no pueden ser considerados daños patrimoniales hasta en tanto no se agoten las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento. Esto es así porque las observaciones son conclusiones preliminares que requieren más información, evidencias, aclaraciones, precisiones para solventarse o para dejar en firme una presunta responsabilidad. Todo es un proceso de aclaración sobre evidencias. Con el acompañamiento del grupo de trabajo, Segalmex, Liconsa y Diconsa recopilaron las evidencias y los documentos justificativos y comprobatorios del gasto que estaban dispersos en sus oficinas por toda la República y las presentaron ante las instancias fiscalizadoras
con objeto de aclarar las observaciones. A partir de este proceso de recopilación y presentación de evidencias, a la fecha de hoy, los 9.500 millones de pesos observados en las cuentas públicas 2019 y 2020, se tiene la siguiente información. 4.700 millones, cerca del 50% del total, ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes. 2.100 millones, el 22%, están en proceso de análisis para su acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de no aclararse, se presentarán las denuncias correspondientes. Esta cifra es la que está en tránsito, en proceso. 2.700 millones, el 28%, no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que este constituye el monto del daño patrimonial, por lo cual se presentaron las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República para que en su caso se judicialicen los expedientes y se determinen las sanciones a las personas servidoras públicas responsables. También fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa los expedientes para que éste imponga las sanciones administrativas por tratarse de faltas administrativas graves. En los años de 21, 22, 23 y 24 se ha solventado la totalidad de las observaciones del proceso fiscalizador, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la Función Pública. El daño patrimonial consignado hasta este momento es precisamente de 2.700 millones. El proceso de aclaración continuará hasta que se hayan presentado las evidencias necesarias para solventar las observaciones que están en proceso, se formulen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y el Tribunal. No hay ni habrá impunidad. Buenos días. Es muy importante volver a insistir en que en este gobierno no se tolera la impunidad y este es un ejemplo claro por el que se presentaron 156 denuncias que comprenden justamente los 2.700 millones comprobados como daño patrimonial. Y los delitos que constituyen estas denuncias corresponden a delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito, captación indirecta de recursos, entre otros. Es muy importante mencionarles que 47 personas fueron investigadas a partir de estas 156 denuncias y se obtuvo una orden de aprehensión por todas ellas. En 26 casos se vinculó a proceso penal, destacando que 9 personas de estos 26 son exservidores públicos y 17 particulares. Una de estas personas está detenida en Argentina y está cursándose un proceso de extradición para regresarlo a nuestro país. Esperemos que para fines de este año la Fiscalía General de la República nos pueda ya proporcionar información positiva sobre el caso de extradición. Las principales personas exservidoras públicas responsables de los hechos se encuentran en prisión, eso es muy importante aclararlo, y tenemos entre los principales responsables a René N., que es el extitular de la Administración y Finanzas de Segalmex, a Manuel N., extitular de la Dirección Comercial de Segalmex, y a José N., extitular del área de operaciones de Diconsa. ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, vamos a estar informando todavía antes de irnos, vamos a informar. Si no lo hacemos
aquí lo hace la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Fiscal y desde luego Segalmex, para que esto quede totalmente aclarado, porque dijimos cero corrupción, cero impunidad, y no queremos dejar ningún pendiente. Nuestros adversarios están atentos a querer manchar, buscan manchar nuestro gobierno y tenemos que actuar de manera escrupulosa porque no somos iguales. Ya no es el tiempo de la corrupción, eso se terminó, ni corrupción ni impunidad. Entonces vamos a abrir para preguntas y respuestas. ¿Querías tomar la palabra? Sí, como no, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos, compañeros. Buenos días, secretaria de Gobernación y señores funcionarios que nos acompañan. Señor presidente, entre sus prioridades está la autosuficiencia, ya en lo energético, ya en lo alimentario. Y en lo alimentario, en lo energético se va consiguiendo, entre paréntesis, el gobernador Ocaña, exgobernador de Sonora, me decía hace unas semanas, diga al presidente que no solamente debe haber una refinería o dos, sino 6, todas las refinerías que hubiera podido hacer, recomendaba. Muy emocionado Samuel Ocaña a los 90 y tantos de su edad y con una claridad y honradez ejemplares. Entonces, lo energético va en vías de esa autosuficiencia. En lo alimentario usted dice que no depender de un solo mercado, de solo proveedores de una sola procedencia, sino abrirse los mercados. Pero en nuestro hoy somos el 90 y tantos % en la sociedad con los Estados Unidos. Ese mercado nos avasalla, nos adquiere y mal que bien podría ponernos con condiciones a lo mejor onerosas en la hora del mundo que toque al próximo sexenio, a la señora presidenta Sheinbaum, como seguir el consejo de quien trabajó mucho el TLC y lo consiguió el expresidente Salinas, que decía, bifurquémonos, busquemos nuevos clientes. Exhortaba a don Roberto González Barrera de Maseca, entre otros, a banqueros, y por todo el mundo pregonaba buscar más clientes y no depender solo de uno. No es un riesgo, y dado que hay malos consejos desde el gobierno norteamericano al suyo, financiando organismos que no, aconsejando o contemplando complacidos opiniones que no y que usted ha rechazado con gallardía. ¿No es un riesgo enorme depender del mercado norteamericano exclusivamente, señor presidente? Bueno, es un tema, Miguel, importantísimo. Bueno, para empezar, mandarle un saludo al exgobernador Samuel Ocaña. Es un ejemplo. Fue gobernador de Sonora y terminó su mandato, se fue a vivir a su pueblo, a la sierra. Aribeche. Sí, Aribeche. Y vive de manera humilde, honesta, no robó. No, claro que no. No robó, pasó el tiempo y luego lo eligen presidente municipal. Ajá, sí. Y da el servicio. Y es un ejemplo el exgobernador Ocaña. Se hizo en el Politécnico Nacional, pues sí, fue salido porque tenía convicciones muy humildes, muy pobres, sí, en el internado. porque que eso luego, es muy importante
el tener convicciones, sí. Solo se puede resistir las tentaciones del poder cuando hay ideales, cuando hay principios, porque el poder es una tentación. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos Los enloquece. los vuelve locos. Ajá. Entonces, ese es un ejemplo a seguir de un buen servidor público, Samuel Ocaña. Imagínense, gobernador de Sonora, imaginen cualquier estado, los gobernadores, hay excepciones honrosas, pero por lo general se dedican a robar y hacerse grandes con la riqueza mala vida. Pero es un orgullo también el caso del doctor Samuel Ocaña, que puede andar solo por todo su estado y es reconocido por la gente. Pero bueno, ahí cerramos lo de... No, le decía, hay otro muy bueno, Melquiades Morales, de Puebla. De Puebla, sí. Nos caímos en un helicóptero el 18 de diciembre de 2001 en Santa Rita, Tlahuapan, que usted menciona tanto, donde ha pernoctado. Sí, sí. Ahí nos caímos en un helicóptero, 14 personas, el 18 de diciembre de 2001, y lo estamos contando. Solamente el piloto resultó dañado de una rodilla. Pero Melquiades Morales deja el gobierno con 80 y tantos % de beneplácito poblano. Lamentablemente su sucesor pues ya no hizo lo mismo, pero camina igual por todo Puebla con sus nietos, sí, y trabajador Melquiades, sí, Morales. Y los hay en los estados. En Tabasco yo recuerdo, y tú seguramente también, al gobernador Mora Martínez, ahora me acuerdo de su nombre. Él sustituyó a Carlos Madrazo. Manuel Mora. Se decía que lo iban a acusar de pobreza inexplicable. Bueno, Leandro Rovirosa también. Leandro Rovirosa. Cuando terminó, no tenía casa donde vivir. El siguiente gobierno le construyó una casa para que pudiese vivir. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Lamentablemente son excepciones, no es la regla. Sobre el tema, Miguel, que tratas, gracias, es importantísimo, porque hay que buscar un justo medio en las relaciones económicas, comerciales de México con el mundo. Ni tanto que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Con Porfirio Díaz se definió una política de diversificación en las relaciones económicas comerciales. Sí. Había mucho capital británico, estadounidense, pero también mucho capital europeo. Sí. Sí. Entonces, decía él mismo que no había que poner todos los huevos en una sola canasta. Por eso, esta diversificación en lo económico, en lo comercial. Había mucha inversión alemana, inglesa, sí, francesa, de Europa y de otras partes. Y desde luego inversión estadounidense. A él se le atribuye la frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo ahora creo, y lo he dicho, que debemos
de aprovechar la ventaja que significa tener junto el mercado más grande del mundo y que ahora podríamos, parafraseando a Porfirio Díaz, decir Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Porque sí nos ayuda la integración económica, Ajá. sin romper con otros mercados, mantener abierta la economía de México, pero cuidar mucho la integración con Canadá y Estados Unidos y fortalecer entre las tres naciones como región económica comercial América del Norte. Políticamente, Sí, señor. o sea, económicamente eso está demostrado, es lo mejor, es viable. Le conviene a Canadá, le conviene a Estados Unidos y nos conviene a nosotros fortalecer el mercado de América del Norte. El asunto está en que aprendamos a respetarnos para que no se malinterprete, que no se piense que integración económica Es dependencia. es dependencia o pérdida de soberanía. Ahí es donde está el asunto, el detalle, la sustancia, el meollo. Ajá. La clave. Cómo mantener una relación económica, comercial, como la tenemos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos en este sexenio en buena lid, sin guerras comerciales, sin aplicación de aranceles. Desplazamos a China y a Canadá. Estamos nosotros en tercer lugar y ahora somos el socio principal comercial de Estados Unidos. Entonces, eso considero yo que hay que mantenerlo. Ajá. Conviene, Claro. siempre y cuando haya respeto a nuestras soberanías, que nos respetemos. Es un tema muy frágil, señor. Mutuamente. Es muy susceptible de que se quebrante, de que se violente. No es un asunto sencillo. Depende de mucha madurez de los gobernantes, de mucha responsabilidad. A mí me ha tocado mantener la relación con el presidente Trump, con el presidente Biden. En los dos casos Ajá. nos hemos entendido y por eso han marchado las cosas. Hemos tenido diferencias, pero ha habido entendimiento y en los dos casos ha habido respeto a nuestra soberanía. En pocos momentos ha habido diferencias. Con el presidente Trump tuvimos diferencia cuando quiso imponer Aranceles sí, al tomate. y con el presidente Biden pues prácticamente no ha habido diferencias hasta ahora que opinaron Ajá. de manera imprudente sobre un asunto que solo corresponde El a los historiador, mexicanos.
Señor presidente, el historiador José Rogelio Álvarez, que por cierto era gran amigo, fue gran amigo de la maestra Ifigenia Martínez, a quien yo vi el 18 de septiembre del 68, detenida en el campus cuando entró el ejército en CEU 68, boca abajo en el campus, detenida, de ahí se la llevaron a Tlaxcuaque. Estuvo 8 días ahí con los muchachos detenidos por el movimiento de 68 y contaba que estaba feliz porque el movimiento era un gran movimiento. Bueno, tuvo un amigo entonces que admiraba, era el jefe de información de la revista Tiempo de don Martín Luis Guzmán, José Rogelio Álvarez, secretario particular de don Agustín Yáñez en el gobierno de Jalisco y en la Secretaría de Educación Pública en el sexenio del presidente Díaz Ordaz. Por cierto, José Rogelio inventó Vallarta, porque le dijo, vamos a hacer la carretera en 1950 y tantos, y le dijo, cuesta 50,000 millones, dijo el autor de Al filo del agua, esta gran novela de Agustín Yáñez, y le dijo, pues entonces habló con Mexicana y dijo, vuélenla, vuelen, y así se crea y nace, y seduce hasta a Elizabeth Taylor y a Richard Burton, la Vallarta. Pues muy amigos ellos combatieron ya en el año 45, la maestra Ifigenia Martínez y José Rogelio Álvarez, en la caída, el declive de la Revolución Mexicana, ya en el año 45. Recomendaba siempre a José Rogelio Álvarez, creador de la Enciclopedia de México, que se estudiara mucho a los Estados Unidos, que si los mexicanos deberíamos tener dos grandes temas, la Iglesia y Estados Unidos, a los que debíamos prestar gran atención. Nuestro cuerpo diplomático, los colaboradores, ustedes mismos que ya han llegado a la presidencia, sé tratar con los norteamericanos, sé cómo reaccionan, puedo intuir, puedo adivinar, puedo percibir, en fin, cómo van a responder ante esta o aquella situación. ¿Cómo calcula usted que puede ser el próximo sexenio con nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum? Y otra hora del mundo no sabemos qué presidente pueda ser. ¿Cómo estar atentos, cómo estar muy al alba ante esa situación, presidente? Bueno, decía que es importante la relación económica, comercial, al grado de que nos necesitamos mutuamente. Ya no sería posible una ruptura en las relaciones económicas, comerciales con Estados Unidos. Sería un caos para ellos y también para nosotros. Sí, porque nos complementamos, hay muchos bienes que ellos consumen y se producen en México. Sí. Y también nosotros necesitamos de las inversiones de Estados Unidos y de la tecnología de Estados Unidos y necesitamos también, en tanto no se logre la autosuficiencia alimentaria, necesitamos también de algunos alimentos. Por ejemplo, sí, señor, no somos autosuficientes en maíz. Somos autosuficientes y eso lo reforzamos y lo vamos a seguir reforzando seguramente, porque la presidenta tiene esa visión, en lo que es el maíz blanco, el que consumimos. Consumo humano. Para el consumo humano. Sí, señor. Pero no en el maíz amarillo, que se utiliza para forraje, porque nosotros hemos decidido no permitir que se utilice ese maíz para el consumo humano. Sin embargo, ese maíz que ellos venden a buen precio, porque sus productores de maíz reciben subsidios, los productores de maíz en Estados Unidos reciben
el 100% de su costo de producción vía subsidios. Entonces pueden ellos vender a precios bajos. Por eso se genera cierta competencia desleal con nuestros productores que reciben muy poco. Es hasta ahora que hay precios de garantía, que se entregan de manera gratuita los fertilizantes a pequeños productores, pero en general no había apoyo, porque en la concepción de política neoliberal, de política económica neoliberal, en un mundo globalizado, decían, se podía comprar afuera lo que se necesitara y que no había necesidad de fomentar el campo ni las actividades productivas. Se llegó a decir que la mejor política industrial era la que no existía. Sí. ¿Sí te acuerdas de eso, no? Sí, cómo no. Bueno, nosotros no consideramos que esa sea la opción, la alternativa. Nosotros pensamos que es indispensable la autosuficiencia, buscar autosuficiencia alimentaria y autosuficiencia energética. Avanzamos considerablemente en este sexenio en la autosuficiencia energética, porque la política petrolera era vender petróleo crudo y comprar gasolinas. También una concepción economicista muy elemental, sin tomar en cuenta una serie de factores, la generación de empleos en México, el darle valor agregado a nuestra materia prima. Los tecnócratas decían que no era negocio la refinación, que el negocio era sacar el petróleo y venderlo, claro, porque no se le paga renta a la naturaleza. Sin embargo, se produce una gran dependencia, muy riesgosa. Claro. Se llegó a importar hasta el 80% de las gasolinas que consumimos. Cuando la crisis por el huachicol, llegamos a tener reservas porque dependíamos de las importaciones de gasolinas para 4 días. 4 días. Imagínate, imaginemos todos que no nos vendan gasolina. Depender de sí, en 15 días, ¿qué hace un gobierno? Tumban a cualquier gobierno. Entonces, si tenemos nuestras gasolinas, nuestro diésel, es distinto, No estoy insinuando de que se atreviera cualquier gobierno extranjero a hacer eso. O sea, siempre se conseguiría pues la gasolina. De todas maneras, hay que evitar ¿sí? esos riesgos, un poco lo que decía tu maestro, o sea, cuidado ¿sí? con la dependencia. Lo mismo en el caso de los alimentos. Lo mismo en el caso de los alimentos. Hemos avanzado bastante, sin embargo, dejamos de ser autosuficientes en granos básicos. Somos, decía yo, dependientes en maíz amarillo. La presidenta electa decidió que la acompañe como secretario de Agricultura Julio Verdaguer, que es un extraordinario, exitoso, ¿verdad? Sí,
muy bueno, conocedor de todo lo relacionado con la producción del campo, con el sector agropecuario, hombre muy serio, muy capacitado, muy preparado, y entonces va a ayudarle mucho en eso. Entonces, yo creo que hay que ir hacia la autosuficiencia y pienso también que sería conveniente preparar un plan de sustitución de importaciones hacia adelante. Yo recomendaría eso. Tenemos una balanza comercial que nos favorece, no tenemos déficit comercial, es una balanza superavitaria, es decir, vendemos más de lo que compramos. Sin embargo, hay renglones donde no se sectores o mercancías o productos que se importan que podríamos nosotros producir aquí. Sobre todo tenemos una balanza muy desfavorable con relación a China. Con relación a China es más lo que nosotros compramos de contrabando China muy duro que están que lo entrando. que le vendemos. Y hay muchos productos que podríamos nosotros producir, desde luego en el marco de esta integración económica de América del Norte. Pero bueno, ya eso va a corresponder a la próxima presidenta. Veo que le va a ir muy bien su relación con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá. Cuando yo inicié, apostaban a que iba a haber ruptura con el gobierno de Estados Unidos. Recuerdo, bueno, habían motivos porque el presidente Trump había comenzado con una política muy crítica hacia México. Mucho. Incluso quería cerrar la frontera para que no se llevar a cabo una relación económica con México. Hablaba de que eran deficitarios con relación a México, que estaban saliendo empresas, estaban perdiendo empleos. Y como es un hombre de visión, entendió que no podían convertir a Estados Unidos en un gueto, aislarlo, eso no es posible. Cuando hablan de que van a cerrar la frontera, pues menos ahora. Claro. Imagínense cuánto costarían los automóviles en Estados Unidos. Se incrementarían muchísimo de precio, 10, 15 mil dólares por vehículo más pagaría el consumidor estadounidense si no se exportaran los vehículos o las autopartes automotrices de México, y así en muchas otras cosas. Entonces, había esa idea de cerrar. Afortunadamente fue cambiando y con él firmamos el nuevo tratado que nos ha ayudado muchísimo a los dos países, sí, nos ha ayudado. Y recuerdo que fui a la Sociedad de las Américas, que es una
Asociación de Empresarios Inversionistas en Nueva York, con alguna relación con la Fundación Rockefeller. Entonces me invitaron, era yo candidato a la presidencia en el 18, y la coordinadora de todo el grupo, bueno, estuvimos hablando ahí con banqueros y con inversionistas, y dice, bueno, yo lo único que le pido es, porque es probable que gane, lo único que le pido es que me invite a la primera reunión que va a tener con el presidente Trump, porque no me la quiero perder, porque daban como hecho de que iba a haber choque, sí, que iban a salir chispas, fricciones. Sí, y no pude invitarla a la primera reunión, pero fue muy buena la relación con el presidente Trump, y ya dije, con el presidente Biden ha sido también muy buena, inmejorable, respetuosa hasta ahora, pero no es un asunto trascendente, es nada más recordarles, porque se les olvida, imagínate, más de 200 años de la política Monroe. Y hay esa manía, no en todos los funcionarios de Estados Unidos, no en el presidente Biden, pero sí en algunos políticos, congresistas, algunos funcionarios del Departamento de Estado, de las agencias. Entonces, es un proceso que lo tienen que ir superando, entendiendo de que se avanza más, que nos conviene más la integración, respetando nuestras soberanías, la integración económica respetándonos. Entonces, en el caso de la presidenta electa, yo considero que cualquiera que sea el resultado, quien gane la elección en Estados Unidos, va a tener con ella una muy buena relación. No va a haber ningún problema. Ella es una mujer muy inteligente, bien formada, con experiencia, es honesta, nada más. Es mujer, es muy sensible. A veces nosotros los hombres somos más rudos en nuestro trato, la mujer es más fina, más exquisita, más sensible, entre otras cosas. Entonces va a ser una muy buena interlocución. Sí, muy buena la relación. No tengo ninguna preocupación. Además, es un asunto también ya estructural, que es lo que deben de entender nuestros adversarios. No puede haber una ruptura. ¿Por qué? Porque nos necesitamos mutuamente. No es que un país pueda castigar a otro. Ya no, ya pasó ese tiempo. Es que tenemos una relación económica, comercial fundamental, esencial. Entonces, tiene que darse condiciones de igualdad. Lo que sostiene el presidente
Biden. En pie Sí. de igualdad. En pie de igualdad. Pie de igualdad. Permítame tantito. Sí, en todos los casos, en todos los casos. Ellos saben muy bien de que el gobierno nuestro es un gobierno con autoridad moral, un gobierno honesto, que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Eso lo saben. Y también saben los hombres de Estado, los estadistas, saben que eso es lo que nos conviene a todos los pueblos Claro. y a todas las naciones del mundo. No permitir la corrupción, no permitir el que se establezca una relación ilegal, mafiosa, entre el poder económico y el poder político, y mucho menos entre la delincuencia organizada y el Estado, que a nadie conviene en ningún lugar del mundo que se establezcan narcos gobiernos o narcos estados. Eso se sabe. Sin embargo, lo que está siempre de por medio es ese afán de querer sentirse superior y colocarse como gobierno del mundo y no respetar las soberanías de los pueblos. Hay una frase que me gusta mucho de Washington, a ver si la pones. Dice que ningún país, palabras más, palabras menos, puede aprovechar el infortunio de otros pueblos, por poderoso que sea. A ver si está. Si nos ajustamos a este criterio, que es una visión distinta al de América para los americanos, entendiendo de que los americanos nada más son los ciudadanos de Estados Unidos, de América, pues no hay ningún problema. Y hacia allá tenemos que ir, a respetarnos. El caso de nosotros, la política exterior está definida en el artículo 89 de nuestra Constitución y es facultad del presidente cuidar que esa política se desenvuelva de conformidad con los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de cooperación para el desarrollo, de solución pacífica de las controversias. Entonces, tenemos que ajustarnos a eso. Durante algún tiempo eso se hizo a un lado. Entonces, por eso y también por esa tradición intervencionista, queda, ¿no?,
ese prejuicio de aceptar ser vasallo o estar dispuestos, ¿no?, a que nuestro país se convierta en colonia, en un protectorado. A veces ve uno en las redes sociales todavía a quienes opinan de esa manera. Pues no, afortunadamente el pueblo de México quiere ser un pueblo libre, independiente. Ahorita estamos en septiembre, que es el mes de la independencia. Si me permite, señor presidente, aquí nos planteó usted en varias ocasiones el papel importante que juega para el desarrollo del país la colaboración Estado e iniciativa privada. Para el pleno, ha asegurado usted que el Estado por sí solo no puede impulsar todo lo que el país necesita. En este resumen, en esta síntesis de sus años de gobierno, ¿colaboró, estuvo a la altura la iniciativa privada o fue avara, fue egoísta, quiere ser ventajosa? ¿Cómo describiría usted al final esa relación, señor presidente? Ahora te contesto. Mira, Gracias. esta es la frase que más me gusta de Washington. Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Suena bien, ¿verdad? Sí. Pero no pasó de ahí. Hay que hacerla valer. Ha sido muy buena la participación de la iniciativa privada, del sector privado. Sí. Mira, en el gobierno nuestro han ayudado en la transformación los 4 motores de la economía. El sector público, como nunca se reactivó la inversión pública y se demostró que es fundamental. Si hay inversión pública, hay empleo. Todo lo que fue el periodo que tú conoces bien de el desarrollo estabilizador, que se le llegó a considerar como el milagro mexicano, Sí, señor. en materia económica, tuvo que ver con la inversión pública. Claro. Mucha inversión pública. Pujante, sí. Sí, se hicieron las carreteras, se hicieron las presas, se hicieron los hospitales, ¿sí? Mucha obra pública, los ferrocarriles. Eso mismo a nosotros nos ha ayudado, porque la construcción del Tren Maya ha significado 500,000 empleos. La construcción de la refinería de Dos Bocas significó casi todo el sexenio 35,000 empleos diarios directos. Era algo extraordinario, muy gratificante ir y ver construyendo la refinería, más de 30,000 obreros. Entonces la inversión pública es importantísima. Es muy importante el sector social. Nosotros tenemos, además del sector público, tenemos un sector social excepcional. Ayer hablaba yo de los trabajadores. Ayer en la noche me tocó ver el
video, la segunda parte de Tren Maya. del documental de Pigmenio sobre el Tren Maya. Y lo que más me gustó de este capítulo, de este video que va a pasar hoy a las 9 de la noche, es que lo dedica fundamentalmente a los trabajadores, a la forma como los trabajadores mexicanos hacen las grandes obras. Entonces, ese es el sector social. Sí, señor. Luego está la inversión extranjera, que ese es otro motor, el tercer motor de la economía. Tenemos inversión extranjera récord. El año pasado, 35,000 millones de dólares. Este año, nada más en el primer semestre, que es cuando más se registra la inversión extranjera, foránea, son 30,000 millones de dólares. De lo que estamos hablando, de cómo está llegando inversión extranjera a México por el tratado y por la relación económica comercial con Estados Unidos y con Canadá. Y el otro motor importantísimo para lograr el progreso y el desarrollo del país es el sector privado. Entonces, también han invertido mucho los empresarios mexicanos y les ha ido muy bien. Tú puedes hacer una encuesta, una consulta, entrevistar a los 30, 40, 50 empresarios más importantes de México sobre cómo les ha ido en este sexenio en cuanto a utilidades. Claro. Y todos te van a decir que han obtenido ganancias lícitas, importantes, y ya ni hablar de los banqueros. Han obtenido utilidades récord, eso sí lo tengo muy claro, 272,000 millones de pesos de utilidades el año pasado. Usted nos contó que cuando aseguró la presidencia habló con los banqueros y les dijo no va a cambiar las reglas, pero son unas reglas terribles, el dinero es costosísimo, señor presidente. ¿Cómo? Son unas reglas que usted les ofreció no cambiar, que les han beneficiado, como si tienen ganancias fabulosas, aladinescas, y el dinero es carísimo y las condiciones de crédito es carísimo. Sí, pero es parte de los equilibrios. ¿Parte de? De los equilibrios que debemos de mantener. No cambiaron las reglas. Sí, claro. ¿Sí? Ellos siguieron invirtiendo en México y nos garantizó el no cambiar esas reglas que se mantuviese estabilidad económica, financiera. Es un precio que hay que pagar porque es muy importante mantener estos equilibrios. Desde luego, si le va bien a la mayoría del pueblo, porque yo puedo, Miguel, y me estás tratando un tema muy importante, yo puedo decir que le fue bien en mi sexenio y se puede probar a empresarios y a banqueros, pero muy bien, como nunca en la historia. Pero tengo la dicha de poder decir también que le fue muy bien a la mayoría de los mexicanos y sobre todo que sacamos de la pobreza
Millones. a millones de mexicanos, como no sucedía en décadas. Y puedo decir que aún con las utilidades de empresarios y banqueros se redujo en México, porque le fue bien a los trabajadores, le fue bien a los campesinos, a la mayoría de nuestro pueblo, se redujo la desigualdad. Voy a poner un ejemplo. Sí, señor presidente. La diferencia cuando gobernó Calderón entre un rico y un pobre en México. El rico tenía 34 veces más en promedio que el pobre. 34 veces más. Y ahora, de acuerdo al INEGI, esa diferencia se redujo a 15 veces. De 34 a 15. ¿Los pobres son menos pobres? Los pobres son menos pobres. Y eso es mi gran satisfacción. Entonces, siempre menciono el dicho choco jarocho. ¿Cómo es? Campesino, que cuando la milpa se da bien, hasta alcanza hasta para el pájaro. Alcanza. Sí, el modelo nuestro, que no vamos a patentarlo porque creo que va a quedar de manifiesto, que es totalmente distinto al modelo neoliberal, significa apoyar abajo para fortalecer Hacia arriba. el mercado interno, que haya ingresos en la mayoría del pueblo, Consumo. para que consuman, que no haya crisis de consumo, y esto ayuda al comercio, ayuda a la industria y llega hasta arriba. El modelo neoliberal que impusieron y que siguen aplicando en otros países es ayudar arriba con el sofisma, la mentira de que si le va bien al de arriba, Salpica. sí, la riqueza llega abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, y eso no es así, ¿sí? Entonces, como decidimos llevar a cabo esta política, que es única, no se aplica en otros países, no es presumir, pero vino la crisis de la pandemia, Sí. y lo que me vinieron a sugerir era que hiciéramos lo mismo, que incluso contratáramos créditos para apoyar arriba. Me vinieron a plantear una moratoria en el pago de impuestos. Ajá. Me acuerdo que el dirigente de empresarios me dijo, mire, si no acepta, además, ya que lo mencionaste, tuvo cosas muy buenas, a él se le deben dos cosas, por ejemplo, muy favorables. Una, que él entendió que había que aumentar las cuotas de participación de los empresarios para que recibieran mejores pensiones los trabajadores, porque con las reformas que hizo Zedillo y Calderón, al jubilarse los trabajadores iban a recibir solo el 30% de su salario. Entonces, Carlos Salazar entendió esto y dijo, nosotros nos comprometemos
a incrementar las cuotas y ahora ya nosotros complementamos este apoyo a pensionados con un fondo para el bienestar, pero ellos ayudaron. Y él ayudó también mucho en que aceptaran los empresarios los aumentos de salario que sacamos por acuerdo unánime en 5 de los 6 años, solo uno. Y fíjense, ese año que no sacamos por unanimidad, el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno, el aumento salarial, ese año que no quisieron los empresarios, fue por una organización que está muy politizada y muy adherida a un partido, que es como un sector de un partido. Pero hasta las organizaciones empresariales más fuertes habían aceptado. Es más, cuando se rechazó por parte de esta organización y no se logró el consenso, hasta se fue en la única ocasión que no logramos consenso. Entonces, todo esto se lo debemos a Carlos. Lo de gasoductos también él ayudó en buscar un acuerdo. Ahorramos con una negociación, en vez de cancelar los contratos, 4.500 millones de dólares en la negociación a favor de la Comisión Federal de Electricidad, porque habían entregado en el gobierno anterior contratos verdaderamente leoninos. Bueno, pero en este caso, cuando la pandemia, me dice que me plantean una tregua. Los impuestos. De los impuestos. Y le digo, no, porque nos quedamos, como decía don Isaac Saba, el finado Isaac Saba, que lo recuerdo mucho, porque tenía sentido del humor y éramos amigos. Y una vez le dije, don Isaac, ¿cómo va a andar con ese carro? Está muy viejo, cómprese otro. No, dice, porque me desacompleto. Y sí tenía, ¿no?, para comprar otro, pero entonces casi le dije eso. No, nos desacompletamos. O sea, ¿cómo? Y me contesta, ¿sí?, es que es mejor la tregua porque de todas maneras no van a pagar, no va a recaudar nada. Y se equivocó. Afortunadamente sí recaudamos y salimos adelante. Cuestión de equilibrio entonces su gobierno. Gracias, señor presidente, le aprecio muchísimo.